La vida de Séneca, parte uno. Séneca es una figura filosófica importante del periodo imperial romano. Como filósofo estoico que escribe en latín, Séneca hace una contribución duradera al estoicismo. Ocupa un lugar central en la literatura sobre el estoicismo de la época y da forma a la comprensión del pensamiento estoico que tendrían las generaciones posteriores. Las obras filosóficas de Séneca desempeñaron un papel importante en el resurgimiento de las ideas estoicas en el Renacimiento. Hasta hoy, muchos lectores se acercan a la filosofía estoica a través de Séneca en lugar de las evidencias más fragmentarias que tenemos sobre los estoicos anteriores o más tempranos. Los escritos de Séneca son diversos en su gama más genérica. Más que eso, Séneca desarrolla más y da forma a varios géneros filosóficos. El más importante, las cartas y los llamados consuelos. Su ensayo sobre la misericordia se considera el primer ejemplo de lo que llegó a conocerse como la literatura del espejo del príncipe. Después de varios siglos de relativo abandono, la filosofía de Séneca ha sido redescubierta en las últimas décadas, en lo que podría llamarse un resurgimiento del pensamiento senecano. En parte, este renovado interés es el resultado de una reevaluación general de la cultura romana. También se está impulsando por los importantes avances que se ha logrado en nuestra comprensión de la filosofía helenística griega y los recientes desarrollos en la ética contemporánea, como un interés renovado de la teoría de las emociones, los roles y las relaciones, y el compañerismo de todos los seres humanos. Y finalmente, algunos académicos han descubierto a raíz de la lectura de Séneca por parte de Foucault que Séneca responde a algunas preocupaciones modernas. Lucio Neo Séneca nació en Córdoba, España, y se educó en retórica y filosofía en Roma. Séneca tuvo una carrera política exitosa y bastante dramática. Incluso una breve lista de acontecimientos en su vida indica que Séneca tuvo amplias ocasiones para reflexionar sobre las emociones violentas, los peligros de la ambición y las formas en que la vida de la política difiere de la vida de la filosofía. Entre los temas que aborda en sus escritos, fue acusado de adulterio con la hermana del emperador Calígula y por ello fue exiliado a Córcega en el año 41. Habiendo sido el tutor de Nerón en su adolescencia, estuvo entre sus consejeros después de su ascenso al trono en el año 54. Séneca continuó siendo asesor en tiempos que se hacían cada vez más difíciles para cualquiera que estuviera cerca de Nerón. A pesar de las solicitudes para que se le concediera retirarse, fue acusado de complicidad en la conspiración pisoniana para asesinar a Nerón y obligado a quitarse la vida en el año 75. Los escritos filosóficos de Séneca se han interpretado teniendo en cuenta su biografía. ¿Cómo podrían sus discusiones sobre los poderes puritativos de la filosofía no reflejar su propia vida? Sin embargo, por más personal que sea el estilo de Séneca, sus escritos no son autobiográficos. Séneca se crea una personalidad literaria. Discute las preguntas que lo ocupan de una manera que invita a los lectores a pensar en cuestiones de su propia vida, en lugar de la vida de Séneca. Los escritos que se usaron para crear este episodio principalmente son las cartas de Lucilio, los ensayos morales y las preguntas naturales. Aquí debe hacerse una nota sobre la cronología relativa de las obras de Séneca, ya que es difícil de establecer dado que sabemos muy poco sobre la vida de Séneca, aparte de su servicio imperial y sus consecuencias. El Consuelo de Marcia es probablemente la pieza más antigua que se conserva en la obra de Séneca. De manera similar, el consuelo a su madre Helvia y el consuelo a Polibio se consideran tempranos. El primero siendo compuesto con ocasión del destierro de Séneca a Córcega. Todas las demás obras parecen haber sido escritas posteriormente, en su mayoría después del regreso de Séneca a Roma en el año 49, después de su exilio a Córcega. Entre los ensayos morales, el único que podemos fechar con cierta certeza es sobre la misericordia. Ensayo en el que Séneca se dirige directamente a Nerón en los primeros días de su reinado. Las cartas morales a Lucilio, así como
Las preguntas naturales son productos de los últimos años de la vida de Séneca, el breve periodo que pasó retirado antes de seguir la orden de Nerón, antes de quitarse la vida. En el periodo imperial, el estoicismo tuvo una influencia significativa en la literatura romana, y las tragedias de Séneca son de particular interés aquí. En el caso de Séneca, no vemos a un poeta apropiándose o integrando ideas estoicas, sino a un filósofo estoico escribiendo poesía él mismo. La forma precisa en que el estoicismo de Séneca es relevante para sus tragedias es controvertida. Tradicionalmente, los eruditos debatían si un filósofo como Séneca escribía poesía y por qué. A algunos esto les parecía tan improbable que antes de Erasmo se pensaba que había dos Sénecas, el filósofo y el dramaturgo. Hoy en día se supone ampliamente que algunos de los temas de las tragedias de Séneca están al menos relacionados con sus propios puntos de vista filosóficos. El interés de Séneca por la ética y la psicología, principalmente los efectos destructivos de la emoción excesiva, parece figurar en sus obras. Y quizás su filosofía natural desempeñe un papel igualmente importante. En este episodio no consideraremos sus escritos dramáticos, sino solo sus escritos en prosa. En toda esta serie de 4 episodios. Algunos trabajos recientes sobre Séneca surgieron que uno debía ver sus escritos en prosa y sus tragedias como lados complementarios de su pensamiento. Podría decirse que las tragedias son más oscuras que los escritos en prosa, y los temas sobre los que Séneca parece tener una visión filosófica consoladora se exploran de manera bastante menos consoladora. Por ejemplo, la muerte es vista como una liberación en los escritos filosóficos de Séneca, pero en las tragedias la muerte puede aparecer como una transición hacia sufrimientos aún mayores o, lo que es igualmente malo, los muertos parecen exigir muertes cada vez nuevas para proporcionarles nuevos compañeros en el inframundo. Los lectores que se acercan a Séneca como estudiantes de filosofía antigua, habiendo adquirido una cierta idea de lo que es la filosofía, estudiando a Platón, a Aristóteles o Crisipo, a menudo se sienten perdidos. Para ellos, los escritos de Séneca pueden parecer extensos y meramente admonitorios. En parte, esta reacción puede reflejar prejuicios de nuestra formación, los restos de una narrativa hegeliana, nietzscheana y heideggeriana de la filosofía están arraigados en influyentes trabajos académicos. En este sentido, la historia de la filosofía antigua es una historia de decadencia. Los pensadores romanos son imitadores mediocres de sus predecesores griegos, etc. Es difícil deshacerse de esos prejuicios. Durante muchos siglos, versiones diluidas de ellos han moldeado la forma en que los estudiantes aprendían latín y griego. Sin embargo, en los últimos años, muchos eruditos han adoptado una visión diferente. Encuentran en Séneca un autor sutil que habla muy directamente de las preocupaciones modernas, más bien sobre la configuración de nosotros mismos y de nuestras vidas. Séneca no escribe como un filósofo que crea o expone una teoría filosófica desde cero. Más bien, escribe dentro del marco de un sistema existente con el que está en gran medida de acuerdo. Una reconstrucción de la filosofía de Séneca, si apuntara a algún tipo de integridad, tendría que tener muchas capas. En varios puntos, tendría que incluir relatos de la filosofía estoica antigua y discutir qué aspectos de la teoría anteriores se vuelven más o menos prominentes en el pensamiento de Séneca. A veces la propia contribución de Séneca consiste en desarrollar más una teoría estoica y añadirle detalles. En otras ocasiones, Séneca descarta ciertos tecnicismos y enfatiza el lado terapéutico y práctico de la filosofía. Séneca se considera partidario de un sistema filosófico, el estoicismo, y habla en primera persona del plural como nosotros para referirse a los estoicos. Sin embargo, en lugar de llamar a Séneca un estoico ortodoxo, podríamos decir que escribe dentro del sistema estoico. Séneca destaca su independencia como pensador. Tiene opiniones estoicas, pero no se ve a sí mismo como un discípulo o cronista de nadie.
en sobre la vida privada, dice. Seguramente lo único que puedes desear es que sea como mis líderes. Pues bien, no iré a donde me envíen, sino a donde me lleven. Séneca se ve a sí mismo como un filósofo como los estoicos más antiguos. Aún así, se siente libre de estar en desacuerdo con los estoicos antiguos y no le preocupa mantener el estoicismo puro de ideas no estoicas. Séneca integra ideas de otras filosofías y le parecen útiles. En algunos de sus escritos, en particular las cartas 58, 65 y 66, parece responder a algunos de los diálogos de Platón, incluidos Apología y el Fedón. Como él explica, le gusta pensar en los puntos de vista filosóficos como si fueran mociones hechas en una reunión. A menudo se pide al proponente de la moción que la divida en dos mociones, de modo que uno pueda estar de acuerdo con la mitad y votar en contra de la otra. Por ejemplo, Séneca piensa que hay algo saludable en la metafísica platónica. Si bien descarta la teoría de las formas, sigue sosteniendo que estudiarla puede hacernos mejores. Nos familiariza con el pensamiento de que las cosas que estimulan e inflaman los sentidos no están entre las cosas que realmente existen. Séneca también adopta metáforas o imágenes asociadas con otras escuelas filosóficas, como las imágenes de la inspiración platónica del cuerpo como prisión del alma. Pero invocar tales imágenes no obliga a Séneca a defender las teorías en las que se origina. También se ha destacado otro aspecto de la independencia de Séneca. Séneca, educado por filósofos romanos, piensa genuinamente en latín. Para ver la fuerza de este punto, comparemos a Séneca con Cicerón. Cicerón les dice a sus lectores qué término griego traduce por qué término en latín. Por eso, es posible leer la filosofía de Cicerón teniendo en cuenta la terminología griega, al menos en su mayor parte. Así podemos pensar en sus argumentos en los términos de los debates griegos. Séneca, en muchos puntos, no está interesado en mapear su terminología directamente en el vocabulario filosófico griego. Más bien, piensa en su propio idioma y espera ser leído también por personas que filosofan en latín. Como algunos otros estoicos, Séneca está interesado más que nada en la ética. Aunque conoce bien los detalles técnicos de la lógica estoica, la filosofía del lenguaje, la epistemología y la ontología, no dedica mucho tiempo a estos campos. Pero no debemos permitir que los viejos prejuicios sobre el pensamiento romano versus el griego influyan en nuestra interpretación del interés de Séneca por las cuestiones prácticas. Como dice Paul Bain, Séneca no practicó ni una filosofía degradada ni vulgarizada, dirigida al supuesto espíritu práctico de los romanos. La concepción de Séneca de la filosofía como una práctica saludable hace que la dimensión ética de sus pensamientos sea prominente. Sin embargo, eruditos han defendido un papel limitado de la lógica en la obra de Séneca. Jonathan Barnes atribuye a Séneca una actitud utilitaria, según la cual aprecia la lógica y sirve a sus propósitos más amplios. Simon Scroggie sostiene que, si bien en ocasiones Séneca parece destacar la lógica, la Carta 87 adopta una posición sobre su valor que resuena con las ideas de Crisipo. Los escritos de Séneca suelen tener un destinatario, alguien que sufre una enfermedad del alma. En Sobre la paz mental comienza con un diagnóstico completo del estado mental del destinatario. Primero por parte del paciente y luego por Séneca como terapeuta. Séneca se aleja de un formato en el que un filósofo justifica una teoría mediante un argumento paso a paso. La discusión procede de una situación de la vida del destinatario, serpenteando de un lado a otro entre consideraciones, argumentos, cuestiones secundarias y a veces consuelos más generales y más específicos. Este estilo ve al lector como un participante del pensamiento filosófico. Séneca piensa que para beneficiarse de la filosofía no se puede adoptar ideas pasivamente. Uno debe apropiarse de ellas como un lector activo, reflexionando sobre los temas por sí mismo, para luego poder aceptarlos genuinamente.
A menudo se ha observado que los estoicos tardíos, incluidos Séneca, parecen perder interés en el agente ideal, el estoico sabio o la persona sabia, que ocupa un lugar destacado en la ética estoica temprana. En lugar de suponer que los estoicos tardíos están desilusionados o son más realistas, debemos señalar que el enfoque de Séneca en el progresista, la persona que hace todo lo posible para avanzar en su forma de vida, hace ese ideal. Es parte integral de su manera específica de hacer filosofía. El sabio de los primeros estoicos puede ser una herramienta para desarrollar teorías. Los primeros estoicos explican que es el conocimiento, la sabiduría, explicando lo que haría una persona sabia o conocedora sobre cómo asiente, cómo actúa, etc. Pero la filosofía de Séneca es una práctica de entrenarnos para apreciar las verdaderas verdades del estoicismo. En esta práctica, por ejemplo, los relatos del asentimiento de la persona sabia solo pueden desempeñar un papel limitado. Necesitamos precisamente lo que ofrece Séneca, alguien que nos lleve a través de las diversas situaciones de la vida en las que tendemos a perder la vista de nuestras propias ideas y a ser víctimas de los atractivos del dinero y la fama, o de la violencia de las emociones evocadas por las adversidades de la vida. Necesitamos aprender a superar nuestras propias tendencias residuales, a pensar de nuestras mejores intenciones, a sufrir tales fracasos. 3 de los escritos de Séneca llevan el título Consolatio o Consuelo. También son cartas y Séneca transforma en ellas el género del consuelo filosófico en su propio modo de terapia. En su escrito a Helvia, Séneca consuela a su madre por su ausencia y exilio. Séneca utiliza su exilio como metáfora y aborda lo que considera una condición multifacética de la vida humana. Cualquier tipo de alineación de la propia comunidad inmediata, cualquier desapego forzado de ella, plantea los problemas que plantea el exilio político. Como muestra este ejemplo, sus consuelos son bastante independientes de su situación particular y del destinatario particular. Aún así, quizás esperemos señalar que en ocasiones, al consolar a su madre por su exilio, o en amarse a una mujer por la pérdida de su hijo, Séneca habla de la virtud como una perspectiva de género. En su vida hasta ahora, le dice a su madre que ella ha ido más allá de los defectos comunes de las mujeres. Su virtud era su único adorno. De acuerdo con esto, ahora debería tratar de no caer en el duelo como suelen hacerlo las mujeres, excesivamente. Al parecer, al aferrarse a la virtud, su madre puede trascender lo que Séneca considera rasgos típicos, aunque meramente contingentes de la vida femenina. Séneca nos dice que existe una elección muy debatida en 3 tipos de vida: la vida de la teoría, la vida de la política o práctica y la vida del placer. Esta no es una distinción estoica, más bien, en la época de Séneca era una división convencional que se remonta, por un lado, a la discusión de Aristóteles sobre la vida de la teoría o contemplación, en comparación con la vida de la política, y por el otro, a la de Platón y otros. El compromiso de Aristóteles con puntos de vista destacados sobre el bien, en donde el bien es placer, el bien es honor, el bien es sabiduría. Séneca no está comprometido con la opinión de que la vida de la teoría es una vida diferente de la vida de la práctica. Pero la forma aristotélica de formular la pregunta le ayuda a describir las opciones que él y algunos de sus destinatarios enfrentan en la vida. Retirarse de un papel activo en la política o seguir con determinación su carrera política. Sobre la vida privada y sobre la paz mental, Séneca aborda precisamente esta cuestión de cómo elegir entre la vida activa de la política y una vida dedicada a la filosofía. Para Séneca, la elección depende en parte del tipo correcto de equilibrio. ¿Cuánto necesitamos retroceder para estar en paz con nosotros mismos? Los eruditos han notado que puede parecer haber una tensión entre el compromiso de Séneca con la filosofía como superación personal y los pasajes en los que realiza investigaciones abstractas. La reflexión, que parece puramente teórica, puede desempeñar un papel
casi contemplativo en la restauración de nuestra paz mental. Tanto la filosofía como la política son esferas en las que podemos beneficiar a otros. En contraste entre la vida de la teoría y la vida de la política, ayuda a Séneca a explicar su versión del cosmopolitismo estoico. No deberíamos pensar en la elección entre la filosofía y política como una elección entre teoría y práctica. Más bien la filosofía y la política representan dos mundos a los que pertenecemos simultáneamente. El mundo de la política es nuestro mundo local. El mundo de la filosofía es el mundo entero. Al seguir una carrera activa en política, nuestro objetivo es hacer el bien a las personas de nuestro entorno. Al retirarnos a la filosofía, elegimos vivir por un tiempo predominantemente en el mundo en general. Séneca piensa que al estudiar, enseñar y escribir filosofía ayudamos a otros que no necesariamente están cerca de nosotros. El estudio filosófico es beneficioso o de beneficio, es útil para los demás, en la comunidad mundial a la que todos pertenecemos, y es precisamente este pasaje de Séneca lo que creó la idea de este programa. Pero si bien Séneca da por sentado que el cosmopolitismo se ocupa de la idea de que es bueno beneficiar a los demás, no parece pensar que el cosmopolitismo nos carga con la tarea inviable de ayudar a otros. Más bien, el cosmopolitismo nos libera, tal como se desarrollen las cosas en nuestra vida. Individualmente, es posible que estemos en una mejor posición para beneficiar a otros como filósofos que como senadores romanos. Y dado que ambas son buenas cosas de hacer, de hecho podemos estar contentos con nuestras vidas de cualquier manera. El cosmopolitismo crea una forma de vida beneficiosa que un panorama político más estrecho puede no dar cabida. No solo aquellos que son apreciados en sus propios estados pueden beneficiar a otros. Sobre la vida privada, Séneca dice: lo que se requiere de cualquier hombre es que sea útil a otros hombres, si es posible a muchos, en su defecto a unos pocos, en su defecto a las personas más cercanas a él, en su defecto a sí mismo. En la filosofía estoica, el cosmopolitismo incluye una visión de la naturaleza de los seres humanos. Los seres humanos están, en virtud del tipo de seres que son, conectados. Séneca a veces explora el compañerismo entre los seres humanos en términos de relaciones familiares. La familia, en un sentido convencional, es un lugar de aprendizaje. Más allá de esto, existe una relación familiar idealizada y más amplia entre las personas, y Séneca está abierto a la idea de que uno elige a sus antepasados intelectuales independientemente de las relaciones biológicas. Los estoicos ven a los seres humanos como partes de un todo, como partes del cosmos. Séneca expone su versión de esta idea en Sobre los beneficios, un tratado que trata de los beneficios como práctica social, pero también más literalmente del beneficio entendido como hacer el bien, en donde Séneca pregunta ¿en qué manera Dios beneficia a los seres humanos? Su respuesta pretende explicar por qué, aunque no tenemos las armas naturales que tienen otros animales y somos en muchos aspectos más débiles que ellos, los seres humanos tienen el tipo de posición en el mundo que él cree que tiene, la posición de amos. Y sobre esto diciendo: Dios ha concedido dos cosas que hacen de esta criatura vulnerable la más fuerte de todas: la razón y el compañerismo. La comunión le ha dado poder sobre todos los animales. Elimina la comunión y destruirás la unidad de la humanidad de la que depende nuestra vida. El enfoque de Séneca en el compañerismo está en línea con el pensamiento estoico temprano sobre la afiliación entre los seres humanos, así como la visión estoica de que el cosmos es un animal grande, con nosotros como algunas de sus partes. Idealmente, los seres humanos se relacionan como amigos entre sí. Según la concepción estoica ortodoxa de la amistad, solo las personas sabias y virtuosas son amigas. Séneca respalda esta noción de amistad, diciendo: para ser amigo, primero hay que alcanzar una mentalidad coherente.